vemos a Jesús, lo vemos bajo el poder, sanando, liberando, obrando milagros, echando fuera demonios, enseñando, predicando. Todo eso lo hacía bajo el poder del Espíritu Santo. Es el manto, es la unción, y los espíritus malos salían. Pablo demostraba el poder, y los apóstoles caminan bajo el poder de Dios. Él viene a cambiar tu vida. Él viene a transformar tu casa. Aleluya. Él viene a sanar tu herida. Él te abraza. Aleluya. Sí, Señor. Llena este lugar. Llénalo, Dios. Llénalo, Espíritu de Dios. Llénalo ahora. Más. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso, vamos. Aleluya. Él está en este lugar. Tome su asiento. Estoy muy contento esta noche también porque tengo a mi madre acá congregándose con nosotros. Ponete de pie para que te conozcan. 82 años. Si te corre una carrera tal vez te gana, ¿eh? Gloria a Dios. Y tengo también a mi amigo Moto. Un abrazo acá, Moto. Un aplauso. Ponete de pie. Mi amigo Moto. Un amigo de hace muchos años atrás. Él sí que conoce lo que ha sido mi vida, ¿verdad? Ya tenemos a Ariel, Karina de Banfield, Moto de Banfield. Es uno de los barra brava de Banfield, ¿verdad? ¿No va más? ¿Eh? ¿Vos sos de Loma ahora? ¿No? Pero una alegría tenerte acá con nosotros, un amigo de muchos años, 40 años más o menos. Y con Ariel nos conocemos hace como 47 años, ¿no? 48, ¿cuántos años tenés? Hace 49 años nos conocemos. Y con mi madre hace 50. Diga gloria a Dios. Abra su Biblia. Aquellos que tienen, ya no se usa más, abra su Biblia, ¿verdad? Agarre su celular, lea la pantalla, o abra su Biblia, aquel que la tiene. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Subime un poco el instrumental. Todo este tiempo, Dios nos ha estado ministrando acerca de la necesidad de vivir bajo el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es algo necesario para el creyente. Un creyente que no está bajo el poder del Espíritu Santo está sobreviviendo. No es un creyente que avanza en victoria. No es un creyente que puede vencer el pecado y la tentación. Solo aquel que está bajo el poder del Espíritu Santo es el creyente victorioso. Es el creyente que es más que vencedor. El que está bajo el poder del Espíritu Santo está bajo la capacidad de Dios para moverse en lo sobrenatural. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Aleluya. Y dice así Lucas capítulo 5, versículo 17.
aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿No es más fácil decir, qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¡Aleluya! Apláudale fuerte. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando vemos esta historia, podemos ver que Jesús estaba enseñando. Jesús, cuando enseñaba, él demostraba el poder. En Mateo 4, versículo 23, dice que él enseñaba, él predicaba el evangelio del reino y él sanaba toda dolencia en el pueblo. Cuando vemos a Jesús, lo vemos bajo el poder, sanando, liberando, obrando milagros, echando fuera demonios, enseñando, predicando. Todo eso lo hacía bajo el poder del Espíritu Santo. Él salió del desierto en el poder del Espíritu. Era el poder del Espíritu sobre él que lo llevaba a sanar, que lo llevaba a liberar. Cuando leemos esa historia, vemos que en esta ocasión el poder estaba para sanar. Uno tiene que ser sensible al poder de Dios. Cómo el poder de Dios se está moviendo. Sanar, liberar, enseñar, predicar. Y cuando uno puede discernir cómo el Espíritu de Dios se está moviendo con poder, uno se alinea al Espíritu Santo y comienza a fluir y ser usado por el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo el ministerio de Jesús lo vemos bajo poder. Milagros, sanidades, paralíticos que se levantaban, leprosos que eran limpiados, muertos que resucitaban. Y algo maravilloso que dijo Jesús, que aquellos que creían en Él dijo: las obras que yo hago, aquellos que creen en mí, ellos también las harán, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Jesús está interesado en que la iglesia camine bajo este mismo poder. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean
investidos con el poder de lo alto. No puedes moverte, no puedes ejercer un ministerio, no puedes servir a Dios sin el poder sobre tu vida. Para todo lo que haces en la iglesia, necesitas el poder. Por eso es que Él les dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. El poder del Espíritu Santo. Cuando el poder de Dios viene sobre tu vida, el poder de Dios te ministra. Es el poder de Dios que te lleva a fluir. Por eso es que el poder de Dios, el poder del Señor, estaba sobre Jesús. Recuerde que Jesús vino en condición de hombre. Él era Dios, pero Él se despojó de toda su divinidad, se despojó de toda la gloria y tomó forma de siervo y vino en condición de hombre y se movió bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están atentos? Y bajo el poder del Espíritu Santo Él expulsó demonios y Él sanó enfermos. Ahora cuando vemos el libro de los Hechos, vemos a hombres como Pedro caminando bajo este poder, viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, donde en algunas ocasiones no predicaba, no enseñaba, solamente caminaba, y los enfermos que eran traídos eran totalmente sanados al alcanzar a tocar la sombra de Pedro. Traían enfermos de diferentes lugares, en lechos, en alfombras, paralíticos, ciegos, sordomudos, leprosos. Los traían y los ponían por donde iba a pasar Pedro. Y cuando Pedro pasaba por ahí, ellos eran sanados. Imagínense por un momento esa calle, todos los costados de las calles llenos de enfermos, de diferentes lugares venían, y todos esperaban que Pedro doble la esquina para que Pedro pase por ahí, porque la gente sabía que sobre Pedro había poder. La gente tenía fe y la gente podía ver el poder que había sobre Pedro, aún también sobre Pablo, el cual demostraba el poder de Dios. Él decía: yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, yo no vengo a ustedes con palabras elaboradas, con palabras elocuentes, con palabras elegantes. Yo vengo a ustedes con demostración de poder y del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Aleluya! Pablo demostraba el poder. Pablo estaba bajo poder. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún los paños, los delantales de los apóstoles, eran llevados donde estaban los enfermos. Y al tocar ese delantal, al tocar ese pedazo de ropa, un cuerpo enfermo inmediatamente era sanado y los espíritus malos salían, porque en esa ropa había poder de Dios. Aleluya. Era la ropa que tenían los apóstoles, y los apóstoles caminan bajo poder de Dios. Aleluya. El domingo pasado hablamos acerca de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que oyó hablar de Jesús, y al oír hablar de Jesús, ella creyó en su corazón. Y cuando ella creyó en su corazón, porque la fe es por el oír, ella oyó hablar de Jesús y ella tuvo fe. Y cuando ella tuvo fe, ella dijo: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva. La fe le permitió ver el poder que se estaba moviendo en el manto.
Y ella caminó entre medio de toda la multitud. Miles de personas. Se abrió camino y llegó a donde estaba el Señor y tocó el borde de su manto. Y la palabra dice que inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que quedó libre de ese azote. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Se siente la sanidad, se siente la liberación, se siente cuando el poder de Dios viene. Ahora los discípulos le dijeron, primeramente el Señor dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le dicen, Maestro, la multitud te aprieta, la multitud te oprime, y estás diciendo, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús en ningún momento dijo esa palabra. Ellos no estaban entendiendo de lo que Jesús estaba hablando. Jesús en ningún momento dijo, alguien me ha tocado. Jesús fue muy claro y Jesús dijo, alguien ha tocado mis vestidos. La mujer del flujo habló de tocar el manto. Jesús dijo, alguien me tocó el manto. Los vestidos eran el manto. Los discípulos estaban cerca. La multitud lo estaba apretando. Pero ella, de lejos, estaba viendo dónde estaba el poder. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la fe te permite ver el poder. Lo que Jesús estaba preguntando, estaba diciendo, ¿quién ha tenido acceso a la unción? Hay alguien que me ha tocado el manto. Hay alguien que ha provocado que poder saliera de mí. Los discípulos estaban muy familiarizados y estaban viendo la parte natural, la parte humana. ¿Dices quién me ha tocado? Jesús no estaba hablando de lo humano. Jesús estaba hablando de algo espiritual y algo poderoso. Hay mucha gente que no recibe porque hay gente que continuamente ve al hombre y dejó de ver el manto. Cuando dejas de ver el manto, dejas de recibir. La trampa del diablo siempre va a llevar a verte el hombre, la debilidad del hombre, el error del hombre, y que dejes de ver el manto donde te conectas por la fe y donde eres beneficiado por esa unción. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Aleluya. Es el manto, es la unción. El poder estaba sobre Jesús y el poder se liberaba de él. La gente procuraba tocarle porque el poder salía de él. La gente le buscaba y lo mismo sucedía con los apóstoles. El apóstol Pablo tuvo una situación muy parecida a la de Jesús. Venga conmigo al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, escuchó hablar a Pablo. Él escuchó hablar a un hombre que estaba bajo poder. Cuando escuchas hablar a un hombre que está bajo poder, la fe se enciende en tu corazón. Por eso tienes que escuchar a hombres y a mujeres que estén bajo el poder del Espíritu Santo. Porque ahí cuando los escuchas es cuando el Espíritu entra dentro tuyo. El libro de Ezequiel dice, mientras oía el que me hablaba, el Espíritu entró en mí. Este hombre escuchó, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó
y anduvo. Aleluya. ¿Se da cuenta? El poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Y Jesús podía ver la fe y podía hablar sobre el enfermo y liberar el milagro. El poder de Dios estaba sobre Pablo. Y eso lo llevaba a Pablo a poder discernir dónde había fe. Pablo pudo ver la fe que tenía este hombre paralítico. Por eso es que al ver la fe, Pablo le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y aquel hombre se levantó. Necesitas oír, escuchar a los ungidos, escuchar a las ungidas, escuchar la palabra de Dios a través de hombres y de mujeres que estén bajo el poder del Espíritu Santo. El poder es la capacidad de Dios. El poder es la persona del Espíritu Santo que viene sobre el hombre y sobre la mujer y lo equipa, lo capacita para lo sobrenatural, para la liberación, para los milagros. Iglesia, es tiempo de que te levantes y camines bajo el poder de Dios. Que no sea el poder del enojo, el poder de la ofensa el que te mueva. Que no sea el poder de la ambición, el poder del dinero el que te mueva. Que no sea el poder de la envidia, el poder de los celos. Que sea el poder del Espíritu Santo el que te mueva y el que te lleve siempre en victoria. ¡Aleluya! Recibiréis poder. Esa es la promesa. Ellos, cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos lo estaban esperando. Era la promesa. Y ellos estaban orando. Para recibir al Espíritu Santo tienes que esperarlo en oración. Tienes que estar en la palabra. Tienes que estar en comunión. Tienes que estar rendido. Tienes que estar entregado. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. No podemos movernos en lo natural. No podemos movernos en lo carnal, la familiaridad. Necesitamos movernos bajo el poder de Dios. Es el poder de Dios el que nos va a enseñar y vas a ver lo que antes no veías. Es solo el poder que actúa, el poder que opera en nosotros. Dice que el poder estaba sobre Jesús para sanar. Era una capacidad sobrenatural. Jesús estaba en condición de hombre, pero ahora estaba bajo poder. Los apóstoles eran hombres como nosotros, pero estaban bajo poder. Cuando estás bajo poder, harás cosas sobrenaturales para Dios. La tarea de Jesús, las obras de Jesús, las vamos a continuar. Póngase de pie, den un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La promesa de Dios es que recibirán poder. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra, verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas prédicas? ¿Cuántas veces hemos hablado acerca del poder? Pero lamentablemente muchos están alejados del poder. Todavía esclavizados, atados en pecados, todavía actuando carnalmente, todavía siendo controlados por los demonios, manipulados en depresiones, en tormentos. No pueden avanzar, no pueden progresar en la vida, en el ministerio, porque hay falta de poder. Para vivir bajo el poder, para estar bajo el poder, tienes que conectarte a la fuente. Dios es la fuente. El Padre es la fuente. Dice que Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo y con poder. Jesús quiere que estés ungido. Dios quiere que camines ungido. Que a través de tu vida los enfermos sean sanados. Los endemoniados también sean libertados.
No solamente Dios está usando un hombre y una mujer. Toda la iglesia tiene que caminar bajo poder. Aleluya. Toda la iglesia tiene que caminar bajo poder. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo bajo el poder de Dios se rompen las brujerías. Solo bajo el poder de Dios se rompen las adicciones. Solo bajo el poder de Dios se rompen los yugos. Vamos a demostrar poder. Yo creo con todo mi corazón que el poder de Dios esta noche está aquí para sanar. Todo enfermo, toda aquella persona que ha venido con una enfermedad, venga rápido aquí adelante. Todo hombre, toda mujer que tiene dolencias en el cuerpo, vengan aquí adelante rápido. Todos los que están siendo atormentados también, están enfermos por espíritus de enfermedad, vengan aquí adelante rápido. Pase aquí adelante. Venga a recibir dolencias, enfermedades, dolores de cabeza, dolores en los huesos. Venga a recibir liberación. El poder de Dios está en este lugar. Muchos testimonios habrán de esta noche. Aleluya. Más.